Hola a todos, soy el arquitecto Luis Illescas y les invito a conocer la Suite Granada. Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a Campeche. Estamos pegados a la muralla, ¿verdad, arquitecto? Es correcto, aquí pasaba la muralla. Originalmente, después de la muralla estaba la orilla de la playa, la orilla del mar. Es decir, que toda la calle 10, perdón, la calle 8, que es esta vialidad que tenemos aquí, era la vialidad que ya colindaba con el mar. Entonces el mar llegaba, chocaba con la muralla. Es correcto, así es. ¿Cómo logran crecer la ciudad? Sí, con rellenos que se han hecho a través de los años, pues la ciudad fue creciendo hacia el mar y en esta zona aproximadamente hay unos 200 metros de relleno hasta llegar a la ubicación Impresionante, actual ¿verdad? del mar. Una pregunta, Sí. arquitecto. ¿Cómo se llama el nombre del arquitecto que hizo esta joya? El arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez Es impresionante, ¿eh? hizo varios edificios aquí en Campeche, la Universidad Autónoma de Campeche, Palacio Legislativo, Palacio de Gobierno, el Parque del Águila, que está del lado derecho. Esto es una Eh, arquitectura, jóvenes, que la han visto en sus países, la han visto en sus ciudades. Yo la he visto en Guatemala, la he visto bueno, obviamente está en Brasil. Y viene de un arquitecto que se llamaba Le Corbusier, ¿verdad? Que Le Corbusier viene a América, pero va a Brasil y conoce a un arquitecto que se llama Lucio Costa, al arquitecto Oscar Niemeyer, y les dice, oigan, ustedes lo que tienen que hacer es levantar sus edificios, la planta baja que se despegue del suelo para que su clima refresque por abajo, ¿verdad? sí, la planta Entonces, libre. la planta libre. Entonces, originalmente este edificio no tenía toda esa pieza de vidrio abajo, ¿verdad? Así es, el edificio originalmente, todo este muro de cristal que vemos aquí, no existía. El aire pasaba libremente de lado a lado. También debajo de los murales no tenía esos cristales Ah, con también aluminio. podías pasar por También ahí. podías pasar. De hecho, está muy interesante porque hay unas rampas que antes se veían para Ah, ingresar a la planta alta. Hay unas rampas ahí. esas rampas eran exteriores. Eran exteriores, estaban ventiladas. Y luego vean toda la celosía, ¿verdad? Protegiéndose del sol de la mañana. ¿No? Una belleza. Y contrasta muchísimo con esto, porque este es un edificio de hace 200 años. Es correcto. Este edificio es del siglo XVIII, en sus primeras etapas, y ha tenido ya algunas etapas constructivas posteriores, siglo XIX y siglo XX. Y tú llegas aquí y lo modernizas. Si esto era un local comercial muy deteriorado y se convierte en una habitación tipo estudio, una suite, Platícanos un poco de los materiales. ¿Qué tipo de texturas aplicaron aquí? los pisos son de cemento blanco pulido con mosaicos de pasta. No son originales, pero son construidos de la manera tradicional. Los muros están hechos con mortero de cal y repello de cal y fueron pintados con pintura de cal. Es decir, Interesante. aquí en su gran mayoría son materiales naturales. Fue usada muy poca pintura vinílica, en su mayoría es pintura de cal. ¿Y la pintura de cal la compras así o ustedes la preparan? En este caso, en esta situación, sí la compré. Hay eh, una empresa que se llama Estucal Estucal. y compré cubetas de Estucal y entonces es pintura de cal que ya venden preparada. Excelente. Y esa pintura te da estos matices. Sí, sí, no queda pareja, quedan los manchones de la humedad natural de estos muros. Estos muros tienen pues 250 años y hay humedad, incluso como estábamos a la orilla de la playa, estos edificios estaban en la orilla. Entonces tenemos humedad por capilaridad que viene por los muros. En serio. Sí. O sea, esa ya es imposible contenerla. Es imposible contenerlo. Lo que hay que hacer es lidiar con ella y dejar que los muros respiren. Y una pregunta, ¿se impermeabiliza de alguna manera el desplante del muro? No sé si hay una dala de concreto, no creo. No, de ¿Son muros de hecho, piedra? ¿De qué son? no se deben de impermeabilizar los pisos porque al impermeabilizar los pisos estamos provocando que la humedad vaya a los muros. Ok. Entonces tenemos que dejar que la humedad salga desde los pisos. O sea, estos pisos en momentos, hay momentos en el que se ven las gotitas de agua, pero es normal en este tipo de construcciones. De acuerdo. ¿Cada cuánto se recomienda dar mantenimiento a este tipo de construcciones?
cada año. Cada año hay que darles un retoque, hay que mantenerlos para que se mantengan eh, bien conservados. En buen estado. Sí. Interesante la cocina, ¿verdad? La tira de LED y el baño. Esta cabina se me hizo pues muy interesante, inteligente la solución con ese vidrio que en algún momento pensaba que tenía también en el techo, pero no, respira completamente. Y aquí ya vas por acabados más tradicionales, ¿verdad? Exacto. Porcelanatos. Aquí son porcelanatos de Interceramic, un modelo en el piso, un modelo en los muros. Las mesetas sí son de cemento blanco pulido. Mm, También chucum. Estas mesetas de chucum son de Chucum, son de ok. chucum. El piso es cemento blanco pulido. ¿Este también es Chucum? No, este sí es cal. Este Ese es- sí es cal. Sí, Qué bonita se ve la cal cuando la pulen, ¿verdad? sí. Y le aplican un sellador. Sí, esta sí tiene un sellador. Excelente. ¿Cómo se les contratan a ustedes estos proyectos? ¿Entregan un presupuesto inicial? ¿Es por administración o por precio alzado? En este caso es un presupuesto inicial. Se da un monto, pero como sabemos, ¿no? Estos presupuestos tienen sus variaciones por cuestiones de decisiones durante el proyecto. Como son edificios que ya tienen muchísimos años, se descubren a veces, por ejemplo, preexistencias en las que podemos apoyarnos para mejorar el proyecto. En este caso también tuberías, tanto de gas como de agua, electricidad, se tienen que tomar en cuenta porque de repente salen cuestiones nuevas que se tienen que arreglar. Entonces, los presupuestos pueden tener alguna variación. Siempre hay vicios ocultos en los proyectos de intervención patrimonial. Es algo muy normal y que se tiene que entender por parte del cliente, ¿no? Se puede tener un rango de error eh, menor, sin embargo, siempre van a haber algunas cuestiones que se nos salen de las manos. De acuerdo. ¿Y qué porcentaje es el que ustedes cobran por administración de obra? Si solo es por administración de obra, es alrededor de un 10% del monto total de la obra. ¿Ok? O sea, de cada gasto que se genera, ustedes cobran solamente un 10% diez por más. ciento. Y, por ejemplo, las garantías o todo eso está incluido ya dentro de ese 10%. Sí, lo único que no está incluido son los gastos, por ejemplo, de licencias y permisos. Eso sí es completamente Aparte. aparte. Sí. Pues muy bueno el porcentaje, realmente, 10%. ¿Y cuál fue el costo aproximado de construcción o de remodelación de este proyecto? Por metro cuadrado. En esta habitación fue aproximadamente unos entre 15 y 20 mil pesos el metro cuadrado de este cuarto en específico. Entre 15 y 20 mil. Sí, Buenísimo. Y hay tres, ¿verdad? hay tres. A ver, vamos a conocerlos. Me gustó mucho la combinación del color y cómo enmarcan, ¿verdad? Pequeños detalles, pero que te generan este estilo de arquitectura. Enmarcar, ¿verdad? Sí. Esos arcos. Fíjense la combinación del color, ¿verdad? Este ocre con el azul y el beige. Muy elegante la combinación. Les Les- invitamos a conocer la Suite Sevilla. Interesante. Este es un poco más grande, ¿verdad? Es un poco más grande. ¿Qué dimensiones tiene aproximadamente? Esta suite tiene 28 metros cuadrados. Que sería aproximadamente un 550 por 550. Interesante el color, ¿verdad? Porque hemos visto mucho el chucún, pero ya hemos dejado de ver como este efecto lavado en las pinturas que yo creo que también te da la misma sensación, ¿verdad? Un espacio, pues algo pues, antiguo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo fresco. Así es. Como te comentaba hace un momento, a veces hay descubrimientos. Por ejemplo, en este caso, aquí había un baño que nos ocultaba ese acceso. Ah, Cuando demolimos el baño, nos encontramos con eso y decidí usarlo como un remate para el lavabo, usarlo como un nicho para el lavabo. ¿el lavabo dónde estaba? El lavabo estaba incluido dentro del baño.
De hecho, el baño era un poco más grande, ocupaba más o menos la mitad del vano de esta puerta. Al descubrir yo eso, modifiqué, el baño lo dejé aparte y el lavabo por fuera. Quedó muy bien, ¿eh? Sí, Claro. Y son ese tipo de correcciones que ya en la obra uno ve y hay que tomar sí. decisiones. Qué elegante, ¿no? Muy sencillita la cubierta. De chucum también, ¿verdad? Sí, de Chucum también. En También este está caso, estos como muros, cubre. los muros laterales están pintados con pintura de cal y el muro frontal es acabado natural de cal. Eso es pura cal. Eso es pura cal. Oye, ¿no pensaste dejar así todo? Sí, sí lo pensé. De hecho, por eso lo dejé así, porque al ver el resultado preferí no pintarlo. Sí, no, está increíble. Es un aprendizaje sobre la marcha. Y ya podrías hacer todo con cal, ¿verdad? Sí, sí lo podría hacer todo con cal. También tiene sus detalles, ¿no? De que con el tiempo empieza a haber un pequeño deterioro, pero con el mantenimiento con el Corregir. mantenimiento anual se tiene que ir corrigiendo. Es Todas que, estas es que la edificaciones, cal hay pueblos en España que hacen encalados 2 veces al año, sí, ¿sabes? O sea, es constante, constante. Y sí, por un tema no solamente estético, sino antiséptico. Estar sí, encalando siempre limpia, limpia. claro. Matas bacterias El con la cal. mantenimiento en este tipo de inmuebles es muy necesario, como te comenté, al menos una vez al año. Pues es que es una arquitectura como un barco, ¿verdad? Estás casi en el mar. Necesita darle mantenimiento a sus barcos jóvenes. Las cabinas, el detalle, este detalle era importante, ¿verdad? Se contiene un poco más el olor, el vapor. Sí. Y las puertas son de salán también. Estas puertas son de cedro y caoba y con triplay de siricote. Estas puertas eran de una casa más antigua y las rescaté, las reciclé y las puse aquí. Qué bien quedó, ¿eh? Sí. Es triplay Muy de siricote. triple de Siricote es silicote. una madera que se usaba mucho para los barcos camaroneros Ah, aquí en hablando de Campeche. barcos. Sí. No, pues una belleza, jóvenes. ¿Ustedes hicieron también el interiorismo? Sí, este sí yo lo hice. Este sí yo lo hice. Yo adquirí los muebles. eh, Realmente el presupuesto eh, estaba acotado para cierta calidad de mobiliario y esto fue lo que se adquirió, ¿no? Se logró muy bien. Y esta se comunica con otra suite. Se comunica con otra suite. A ver, vamos a conocerla. Vamos a conocerla. Ah, se puede ir, está abierto. Sí, Ah, es que te vas a poner los zapatos. pero por fuera, pero por fuera. Adelante, adelante. Sí. Los postigos son la clave del éxito, jóvenes. Sirven para el ruido, para la privacidad, porque abres el postigo y no ves que pasa por la calle porque esto tiene una altura como de 1,80 y somos chaparritos acá en México. Bueno, yo pues, esta es doble. Esta puerta ya era así de grande. Sí, esto originalmente era un zaguán para caballos. Ah, por aquí entrábamos con el tres patines. Ok. Ah, esto está genial, ¿verdad? La atmósfera que te da también esta luz más baja. Pero ahora podemos abrir un poco los postigos para que vean Sí. el cambio de la iluminación. En este caso se abre ese postigo, Solamente ese. solamente ese postigo. Se puede abrir el de arriba, pero necesita un mecanismo. Ok, ok, ok. Está bien. Ya con eso nos damos una idea. Muy interesante la iluminación. Casi todas en los muros, ¿verdad? Sí. Tenemos igual iluminación en los capializados, aquí, en los pisos. ¿Cómo le llaman? El capializado se le llama al derrame que está alrededor de la puerta, que normalmente es una diagonal. Diagonal. Es una diagonal, eh, Ah, ya te entendí, ya te sí, entendí. es un capializado. Es una particularidad del sistema constructivo virreinal. Los capializados en en las puertas, en las ventanas. Algo aprendido nuevo el día de hoy. Capi alzado. Muy elegante, ¿verdad? Y te habla del grosor también de la boquilla. Estos muros de fachada tienen aproximadamente 80 centímetros Uf, ¿de qué están hechos los muros? de mampostería De piedra. de También piedra caliza. la caliza con la que hacen los cementos, ¿verdad? Sí. Este muro es nuevo. Este muro es parcialmente nuevo, no todo es nuevo. Hay una parte que se reconstruyó precisamente para darle un poco de privacidad a la zona de las camas, a la zona de la Ah, ya habitación. vi. Y aquí tienes una super suite. Esta ya mide más de 5 metros de ancho, jóvenes.
Sí, este es un cuarto, esta es una suite de aproximadamente 60 metros cuadrados. Está Sí, genial. O sea, 60 todo. También esa 60 zona todo de allá. completo. Claro. Y aquí la iluminación pues viene a través de la ventana, ¿verdad? De la Sí, fachada. Ya no tienes ningún tipo sí. de patio aquí atrás, Aquí no, aquí ya colinda con el hotel colindante. que probablemente era la misma casa, ¿verdad? Sí, era la misma Y casa. se subdividió. Sí. Qué bonito se siente pisar estos pisos de cemento pulido. De verdad que es la vacación, ¿verdad? Sí. Haces una casa y le pones pisos de cemento pulido blanco y sientes que estás de De vacaciones. vacaciones. Ese es un detalle que se Es los la dejo. ventaja de los materiales naturales. Ujú. En este caso, todos estos muros de esta habitación es el acabado de cal, completamente. Aquí no se pintaron. Aquí es cal. Aquí es cal. Se siente. Sí. Y no se sella la cal. En este caso no está sellada, pero sí se puede sellar la cal. Sí se puede sellar. Y que siga respirando, ¿verdad? Y que siga respirando. Se ve muy rústico, pero muy, Sí. muy elegante, la verdad. Otra vez la iluminación. ¿Nos platicas un poco sobre el tipo de la cubierta, por favor? Esta cubierta originalmente era de vigas de madera con viguetillas y actualmente son vigas de hierro fundido con viguetillas. Este método constructivo, el actual, sufrió una reparación aproximadamente hace 20 años, entonces por eso ahorita estos refuerzos que tiene son de vigas de hierro fundido, que son los que sostienen las viguetillas de madera. Sin embargo, al verlo sin entrar mucho en el detalle, pues pareciera que es el sistema constructivo tradicional con madera, ¿no? Sí. Sí. Sí, no, no distingues que son de No acero, distingue uno que son de hierro fundido, de hierro exactamente. fundido. Qué genial. Interesantísimo, ¿no? La forma en que hacían las cubiertas aquí. Y el baño, este se ventila por extractor mecánico, Con me imagino. extractor, sí, con extractor. Excelente, muy amplio, muy generoso. Arquitecto, ¿y cuál fue aproximadamente el costo por metro cuadrado de construcción de este proyecto? También entre 15 y 20 mil pesos Entre el 15 metro y 20 cuadrado. mil, de acuerdo, de acuerdo. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo llevó la ejecución? La ejecución de las 3 suites se Ajá, llevó un año. un año. Excelente. No, pues la verdad que felicidades. Aquí también Es un el trabajo mismo método excelente. constructivo Claro. de vigas de hierro fundido y aquí con una viga madrina que ¿Y, atraviesa la mitad. y hacia dónde se apoya la viga de hierro fundido? Se apoya en esos canes, esos canes entran al muro Ajá. y están apoyadas, y esos canes a su vez están apoyados en el muro de mampostería. ¿Y cómo se une a la mampostería el can? Simplemente es la madera asentada sobre la piedra. Ok, Sí, la madera asentada sobre la piedra. la madera, pero nada lo fija. No hay nada, o se cuela algo. Sí, es que sí es un colado Se hace un colado de la madera hacia la piedra pero con cal. con cal. Exactamente, es con pura cal. Es con cal y a veces usamos aquí una proporción de la cal combinada con cemento blanco, no cemento gris. El cemento gris no se debe usar en este tipo de inmuebles. El cemento gris tiene otras composiciones químicas que no se llevan con el método Con tradicional, la cal. con la cal. Pues muy interesante, arquitecto. Muchas felicidades. ¿Cómo lo podemos contactar para un trabajo como este? A través de mis redes sociales, el Instagram IMEstudioArc. Veo que se están especializando ya en las restauraciones, ¿verdad? Sí, así es. Muy interesante. Fíjense la altura de la puerta. ¿Esta puerta es original? Sí, es original. No, pues vengan a conocer Campeche, jóvenes. Les vamos a dejar las ligas de de estas joyas de habitaciones, de suites, para que las vengan a conocer. Estamos cerquita, van a caminar aquí por la muralla y se van a acordar de mí. Soy su amigo el arquitecto Abraham Cota Paredes, desde Campeche. ¡Adelante!